Attribu es una plataforma online en la que hay más de 126.000 creativos y que ofrecen sus servicios tanto de diseño gráfico como de vídeos, de audios, de texto. A través de attribu.com se puede conseguir pues un logo, se puede conseguir un diseño gráfico, una plantilla, un vídeo, un spot, bueno, pues un montón de creatividades. Sí. El proceso es muy sencillo y es todo automático, y a través de la web attribu.com tú subes la necesidad que tienes, el folleto lo defines, el folleto, el texto, el vídeo, lo que es el logo, lo que sea, defines cuánto quieres pagar y el plazo que das para recibir propuestas, y durante un tiempo los profesionales te van presentando las propuestas, te van haciendo preguntas si tienen dudas sobre lo que es lo que estás buscando. Hay una sección de feedback y pasado el plazo pues eliges la propuesta que más te gusta y esa es la que compras y pagas. Sí, pues muy fácil. Por un logo ponemos unos precios mínimos, en el caso del logo son 150 euros, pero recomendamos 300 euros, incluso sí. Lógicamente cuanto más ofrezcas, pues más propuestas tendrás y más calidad. El plazo de un logo pues es muy cortito, en 5 o 6 días puedes recibir propuestas. También, si no tienes prisa y quieres dar varias semanas, pues habrá creativos que a lo mejor estén muy liados en su trabajo o que no lo hayan visto, pues que te presenten más propuestas. Un ejemplo de logo, pues hemos tenido desde bancos. Nosotros pusimos nuestro logo en la web, como era nuestro logo, y además pusimos una buena remuneración, recibimos 1.200 propuestas, pero hay desde empresas pequeñas, tiendas, bancos, bueno, hay multitud de ejemplos que se pueden ver en la página web, porque muchos clientes lo hacen abierto, es decir, las empresas, cualquiera que entre en la página web puede ver los ejemplos y puede ver la calidad de los trabajos que se presentan, ¿no? En un vídeo para una pyme depende del tipo de vídeo. Por ejemplo, si es una edición, yo tengo las imágenes. Hace poco una fábrica de paneles solares subió las imágenes y solo quería que se las montaran con una música. Pues ese trabajo es un trabajo de menos tiempo, pues por 300, 400 euros lo puedes hacer. Si supone grabar, porque es un vídeo que quieres que sea viral, supone grabar con actores, con equipo, en exteriores, pues ya empezamos a hablar ya de 1.500, 2.000 euros, y hemos tenido spots buenísimos. Uno se está proyectando recientemente en Yelmo Cines por 5.000 euros. Estos precios son 20 veces, 30 veces menos de lo que en el mundo offline, cuando tú contratas a una agencia, pues obtienes. Entonces, ahora mismo una pyme, un negocio, una empresa puede tener un vídeo corporativo, puede tener un vídeo explicativo, por ejemplo stop motion, que son ahora muy utilizados, por precios muy asequibles, porque al final va a pagar directamente a la persona que se lo va a hacer, ¿no? al profesional. En Attribu lo que estamos utilizando es internet para que todo se haga online. El cliente sube online sus necesidades, los profesionales presentan online las propuestas, en online se intercambian los archivos, y eso es todo mucho más barato, y es lo que permite bueno, pues que el proceso sea mucho más creativo y mucho más económico, y sobre todo que las empresas pequeñas tengan talento a su alcance, puedan permitirse llegar a profesionales pues, o que trabajan en agencias o que de otra manera no podrían acceder. Sí, pues la verdad es que la historia es muy bonita. Bueno, todo esto surgió porque Rodolfo Carpentier hace más de 4 años pues tuvo la visión de que las páginas web no podían ser o no iban a ser fotos y textos, sino que iba a haber animaciones, iba a haber vídeos, iba a haber stop motion, iba a haber banners, Entonces decidió empezar a aglutinar a todos esos profesionales, y bueno, durante este tiempo pues se han comprado por distintos portales, se han hecho acciones de captación en universidades, se han hecho acciones de captación en internet, y se han hecho festivales de cortometrajes. Nosotros, una de las cosas que hacemos es un festival que se llama 36 horas de supervivencia fílmica, donde participan más de 300 personas del mundo audiovisual y participan con cortometrajes. Este año, por ejemplo, lo vamos a hacer con Antena 3 en septiembre, en la Madrid Premier Week, un festival en Madrid. Entonces, todo ese tipo de acciones es lo que nos ha llevado durante una serie de años a tener una comunidad de profesionales que es la que ahora estamos ofreciendo a las empresas vía internet.
Bueno, pues Atribu, la verdad es que estamos muy ilusionados porque el crowdsourcing está para quedarse. Ya nos están pidiendo que, pues en determinadas iniciativas, que asesoremos de lo que son procesos de crowdsourcing. En otros países se utiliza en política, se utiliza en iniciativa ciudadana. Pues el crowdsourcing es la mezcla de dos palabras, crowd más outsourcing. En definitiva, nosotros siempre empezamos nuestras presentaciones con una frase del fundador de Sun Microsystems que dice: no importa quién seas, la mayoría del talento trabaja para otros. Es decir, hay mucho talento fuera, hay mucho talento que hoy en día es accesible por Internet. Entonces el crowdsourcing es puro Internet, es acceder al talento allá donde esté, que esté conectado a Internet. Entonces, las tendencias en otros países más avanzados que nosotros, claramente el crowdsourcing está teniendo mucha importancia. Ejemplos hay muchísimos en el mundo publicitario de la comunicación. En la Super Bowl, que es el evento por excelencia en Estados Unidos, ya el año pasado el spot más recordado fue hecho por crowdsourcing, es decir, competía contra spots de $3 millones de presupuesto y ganó, y fue más recordado y tuvo más éxito un spot de $500 de presupuesto, un spot muy gracioso de un perrito saltando contra un cristal. Este año en la Super Bowl ya ha habido 3 empresas, además de Doritos, que fue esa, ya ha habido Chevrolet y Danone que utilizando plataformas como Atribu ya han accedido a creativos y a profesionales y han hecho sus spots basados en Internet y basados en crowdsourcing. Y claramente estamos muy ilusionados porque pues esto ha llegado para quedarse. Como decía la semana pasada en una mesa redonda sobre el futuro de la publicidad, Félix Muñoz, que es una de las referencias de marketing en este país, él ha sido director de comunicación y marketing en Coca-Cola. Hasta hace poco él decía: el crowdsourcing ha llegado para quedarse, tiene sentido y es el futuro. Pues nosotros no podemos estar más de acuerdo y estamos encantados, y nuestro reto ahora es darlo a conocer y que cada vez más profesionales puedan recibir remuneración por sus trabajos y demostrar su talento, y cada vez más empresas puedan acceder al talento de esos profesionales.